Invertí 50,000 pesos y un año después obtuve 580,000 pesos. Esta es la historia de cómo multipliqué 11 veces mi dinero. ¡Comenzamos! Hola inversionistas, ¿cómo están? Yo soy Omar y bienvenidos al canal de Educación Financiera. Pues vámonos directo al grano. Mira, tal cual, te voy a contar la historia de cómo invertí en la bolsa de valores, en una empresa que me gustaba y que un año después esa inversión de 50,000 ya vale más de medio millón. Te voy a decir exactamente todo lo que fui viviendo, lo que tuvo que pasar para que esto ocurriera y cómo se multiplicó el dinero. Así que vamos a darle porque vamos a ver muchas cosas. Básicamente todo comienza en abril de 2025, donde yo hice una inversión de 50,000 pesos en una empresa que se llama Micron, que se dedica a fabricar memoria RAM. Ahorita más adelante te voy a contar de por qué la compré en ese momento, qué es lo que estaba pasando, pero básicamente un año después, para mayo de 2026, esa inversión que había hecho de 50,000 pesos ya valía 580,000 pesos, más de 11 veces lo que yo había invertido. Y bueno, primero que nada, pues te voy a mostrar la evidencia tal cual, para que no creas que es teoría, ¿no? Que es un libro, que me lo estoy inventando. Son números reales, es dinero real, no era un portafolio simulado. Y tal cual, pues aquí viene la información, ¿no? La compra yo la hice el 4 de abril de 2025, compré 38 acciones de Micron a $65 con 48 centavos cada una, que fue una inversión de 50,900 pesotes. Para el día que grababa este video, la acción estaba en $878. De hecho, ya subió y anda arriba de 900, pero pues vamos a usar este valor de 878, que es el que tengo, para calcular el rendimiento, ¿no? ¿Cómo se calcula? Pues simplemente es lo que vale entre lo que tú invertiste y eso me da un rendimiento en dólares de 1,242%. Es decir, mi capital se ha multiplicado más de 13 veces. Pero entonces, ¿por qué yo te decía que 11? Bueno, pues es que el tipo de cambio jugó en mi contra. Y es que cuando yo hice la inversión, el dólar estaba en 20,46 y como esta es una inversión que está dolarizada, porque es una empresa que está en la bolsa de Estados Unidos, el rendimiento depende del tipo de cambio. Entonces, en el momento que grabo este video, el dólar está más barato, ya está en 17,29. Entonces, ahí hubo una pérdida cambiaria. Compré cuando el dólar estaba caro en 20 y ahorita si llegara a vender todo por una parte, estaría vendiendo con un dólar a 17,30. Entonces, tendría una pérdida cambiaria de alrededor del 15%. Entonces, por eso, aunque en dólares el rendimiento fue de 13 veces lo que invertí, pues ya como lo ves en pesos, tal cual la captura de la casa de bolsa que uso, dice que el rendimiento fue de alrededor de 1000%, 1039%, que es el equivalente a multiplicar tu capital 11 veces. Y como te decía, yo invertí 50,000, ahorita vale 580,000, entonces más o menos son las 11 veces que te comento. Es un rendimiento muy, muy alto en la bolsa de valores. De hecho, fíjate, en la misma aplicación de la casa de bolsa ya los números se empalman. Yo creo que a lo mejor un rendimiento más alto y la aplicación colapsaba, pero bueno, en este caso no pasó. Ahora ponte a pensar, ¿cuánto tiempo me hubiera tardado en ganar 11 veces lo que invertí en otras inversiones, en la que tú quieras, y de manera muy simple, ¿no? Sin considerar impuestos ni el interés compuesto. Imagínate nada más que tú inviertes y cada año sacas la ganancia. ¿Cuánto tardarías en multiplicar tu dinero 11 veces, ¿no? O en recibir 11 veces lo que invertiste. Detrás, si tú ahorras y guardas tu dinero ahí en tu casa o en un banco, en una cuenta de ahorro que no tiene rendimiento, pues jamás vas a crecer el dinero, nunca lo multiplicarías porque no estás recibiendo rendimiento. Pero vamos a decir que inviertes, por ejemplo, en CETES y estás ganando un 6% anual, que es más o menos la tasa que tenemos, la tasa promedio, incluso es un poquito alta el promedio, pues te tardarías 166 años. Yo te deseo que vivas eso y más, pero siendo realistas, pues probablemente ninguno de nosotros vaya a vivir tanto para contarlo, ¿no? Entonces en CETES jamás hubiéramos multiplicado el dinero 11 veces. En Sofipos, ¿no? Que pagan más, un promedio a lo mejor de un 10% anual, pues tú hubieras tardado de manera simple 100 años. Que yo quisiera vivir 100 años, pero ya tengo 33. Multiplicar mi dinero 11 veces no habría manera. En la bolsa de valores, en un ETF del S&P 500, que el rendimiento puede ser un poquito más alto, a lo mejor un 12%, pues me hubiera tardado 83 años. Se me hace que tampoco lo hubiera contado. Y vámonos a un caso optimista, ¿no? Que inviertes en bienes raíces o en fibras en los mejores momentos y ganas un 15% anual, que es un rendimiento muy, muy alto. A veces tu rendimiento podría ser inferior, pero imagínate algo muy optimista, 15% anual. Te tardarías 66 años en multiplicar tu dinero 11 veces. A lo mejor ahí sí la cuento, ¿no? Pero ya tendría básicamente 100 años. Ya creo que en ese momento ya probablemente no voy a disfrutar del capital invertido. Toma esto nada más como referencia para que entiendas el poder de este instrumento de las acciones en la bolsa de valores. Es un instrumento muy poderoso para generar riqueza, donde el riesgo, rendimiento es asimétrico. Lo que puedes ganar es infinito. Yo te hablo de que multipliqué 11 veces el dinero en un año
cosa que en otras inversiones sería prácticamente imposible. Claro que está el riesgo de perder dinero, en este caso pues yo gané, pero también puede haber perdido, ahorita hablamos de eso. Entonces ahora sí ahí te va la historia, ¿no? De cómo empezó todo esto. A ver si te acuerdas, por ahí de abril de 2025 hubo un día muy famoso que en Estados Unidos le decían el Liberation Day. Esta imagen, ¿no?, donde salía Trump anunciando aranceles a muchos países, los aranceles recíprocos y que a todo mundo les iba a cobrar un montón de impuestos. Y básicamente en ese momento había mucha incertidumbre, mucho miedo en la bolsa de valores, el riesgo era elevado, porque pues esto al cobrar más impuestos iba a afectar a muchísimas empresas, iba a impactar en sus utilidades y por lo tanto los precios empezaron a caer, no se iban a ajustar, menos ganancia, pues la acción debe valer menos. Entonces, para la bolsa de valores, esto eran malas noticias. En ese contexto me encontraba antes de hacer esta inversión. ¿Cómo se veía la bolsa? Pues se veía todo en rojo, terrible. Hubo mucho pánico en esos días, de tal manera que a principios de abril de 2025, el índice S&P 500, que tiene las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, se desplomó alrededor de un 12%, nada más en 6 días, del 2 al 8 de abril. En ese contexto estaba yo. Y ni se diga de ETFs tecnológicos, ¿no? Empresas de tecnología fueron más castigadas que para el 8 de abril de 2025. Un ETF de tecnología muy popular que se llama VGT ya había bajado desde su máximo en febrero de 2025, 2 meses después, ya había bajado 26%. Todo estaba en rojo. Y dentro de estas empresas tecnológicas había una de semiconductores que yo traía en el radar desde hace tiempo, que me interesaba, y era Micron, la empresa que hace memoria RAM. Yo creía que se podía beneficiar bastante del superciclo que estábamos viviendo de inteligencia artificial. Se iba a requerir mucha memoria RAM para potenciar todos esos servidores, para que pudieran operar. Y esa era mi tesis, ¿no? Que tal vez si hay riesgos, ¿no? La está pasando mal. De hecho, Micron la está pasando muy, muy mal porque le iban a afectar los aranceles, porque le habían metido restricciones en China para que no le pudiera vender a los data centers de China o infraestructura crítica para China. Le bloquearon eso, no lo podía hacer. Entonces, la verdad es una empresa que estaba muy castigada, que la estaba pasando muy mal, que esto de los aranceles le estaba afectando. Y la empresa, pues, era por donde tú quieras de alto riesgo. ¿Qué había pasado con la acción? Pues tal cual eso, ¿no? Se había desplomado de su máximo de $141 en julio de 2024. Ya para los primeros de abril ya andaba en alrededor de los $64. Estaba totalmente castigada. Y es que en ese momento había muchísimos riesgos. ¿Quién iba a invertir en una empresa que se estaba viendo afectada por los aranceles y por la guerra comercial, por las restricciones que le estaba poniendo China? Los márgenes de esta empresa iban a la baja, estaban siendo castigados por toda la presión que había. Las empresas de memoria RAM como Micron son empresas cíclicas, entonces tienen buenos momentos donde los precios de los productos que venden son elevados, donde hay mucha demanda, pero como es un ciclo, llega un punto donde tienen sobreinventario, los precios de su producto, de la memoria RAM bajan y entonces la acción se desploma, no es un ciclo, entonces es una empresa riesgosa y en este momento la empresa pues dependía básicamente de que el superciclo de inteligencia artificial, que todas esas empresas grandes como un Google, un Microsoft, un Amazon que estaban invirtiendo miles de millones de dólares, compraran los productos de Micron, esa era la dependencia para que la tesis pudiera funcionar y había también mucha competencia entre jugadores grandes, Micron, SK Hynix y Samsung, son los que se están peleando ahí el nicho de la memoria RAM. Y la acción, pues como tú ya viste, había pasado de $140 a $60 en un año, traía una tendencia a la baja, no se veía una pronta recuperación, todo se veía mal. Pero fíjate que cuando todo se ve mal, algunos vemos oportunidades. Y tal cual eso fue lo que hice, con todo lo que te digo en ese contexto, donde todo estaba mal, donde la acción se había desplomado, donde había muchos riesgos, donde había aranceles, donde no había certeza de nada, pues yo decidí entrarle a la empresa, ¿no? Dije, ¿sabes qué? Me gusta, ya la llevo siguiendo tiempo y lo voy a hacer. Y aquí te comparto tal cual el mensaje que publiqué en la comunidad de mi curso de la Bolsa de Valores, en el Discord que tenemos, ya que ahí yo comparto cada vez que compro o vendo algo en tiempo real. Es tal cual el mensaje, mira, ahí está, el 4 de abril de 2025 a la 1 de la tarde con 24 minutos lancé esta publicación. Hice mi análisis, analicé la empresa y ¿sabes qué? Es el momento, le voy a entrar. Y básicamente hice la inversión de 50,000 pesos y les compartí esto, el análisis que había hecho, donde básicamente les decía que Micron se dedicaba a fabricar y vender semiconductores, específicamente de memoria RAM de diferentes tipos como DRAM, HBM y algo de almacenamiento, ¿no? Memoria para almacenar datos. Les explicaba los productos que se usaban en computadoras, servidores, smartphones, videojuegos y los centros de inteligencia artificial. Y les hablaba también de los otros productos de almacenamiento de memoria que existían. Mi tesis era que Micron se encontraba bien posicionado para beneficiarse del boom de inteligencia artificial al ser líder en los productos de última generación de memoria RAM. Y entonces lo que yo pensaba es que todo esto iba a generar una demanda creciente por los productos de Micron
y aunque era una industria cíclica, la evaluación actual estaba muy castigada por todos los riesgos que te comentaba, pues el precio ya había bajado mucho, esa bajada no la había absorbido yo ahí no tenía acciones, y dije, ¿sabes qué? La veo barata, veo riesgos, pero también veo un potencial de rendimiento elevado. Así que le entré, hice la inversión de 50,000 pesos, compartí mi análisis en el chat del curso, con toda la información, un documento extenso con todo lo que analicé, y bueno, pues vamos a ver qué pasó, ¿no? Eso fue el 4 de abril de 2025. Y básicamente para que entiendas más esta empresa, ¿no? Con esta infografía, cómo gana dinero la empresa Micron, vende memoria RAM y almacenamiento. Es la memoria rápida que se llama DRAM y esa sirve para trabajar datos al instante, lo usan en servidores, en computadoras, en celulares, en autos y en consolas. Luego está la memoria HBM, que esta es la especial, no es la que usan para la inteligencia artificial, es más potente. Y entonces ahí es donde yo tenía la tesis, ¿no? Esta memoria HBM se va a requerir para todos los centros de datos que van a estar construyendo, que ya están construyendo, y va a ser un catalizador importante para la empresa. Luego está la parte de los discos duros para almacenamiento, y básicamente Micron le vende estos productos a centros de datos, a los que tienen la nube, a los fabricantes celulares, de computadoras, de autos, industrias. Para que te des una idea, en 2025 el 76% de sus ingresos venía de la memoria RAM, el otro 23% de almacenamiento. Esto pues cada vez ha ido más a la memoria RAM porque la inteligencia artificial está impulsando la demanda, específicamente el producto HBM y la memoria para los centros de datos. Recuerda que esta es una empresa cíclica. Si hay mucha oferta o baja la demanda, los precios de la memoria pueden caer y el precio de la acción podría colapsar. Entonces, ¿qué pasó, no? Después de que se hizo inversión hace un año, en abril, pues bueno, hablábamos de los riesgos, vamos a ver qué pasó con esos riesgos. Sí hubo aranceles, muchos aranceles luego fueron pausados, no tuvo un impacto catastrófico en Micron, salió adelante. Sí, lo del mercado chino, ¿no? Habían bloqueado ahí que vendiera infraestructura crítica para China y Micron perdió esa parte del mercado, eso literal lo dejaron así bloqueado, hubo una pérdida ahí. Pero ¿qué pasó? Los márgenes crecieron de manera explosiva porque no había memoria RAM. De hecho, hoy en 2026, a mayo, ya está vendida toda la memoria RAM del 2026, 6, 7 meses, ya está todo vendido, ya no hay inventario. Entonces los márgenes crecieron porque los precios aumentaron. El ciclo de esta empresa se mantuvo a favor de Micron. La demanda de memoria para los centros de datos, por la inteligencia artificial, para la memoria HBM aumentó y la duración del ciclo alcista se hizo más grande. El ciclo se movió a favor de Micron, la demanda de la memoria para centros de datos, para inteligencia artificial, la memoria HBM aumentó y entonces este ciclo alcista se expandió, duró más tiempo y eso benefició a la empresa y la memoria HBM se hizo un activo crítico para inteligencia artificial. Como te decía ahorita, pues ya la memoria ya está agotada en 2026. ¿Qué pasó con la competencia? Pues ahí sigue, ¿no? Siguen existiendo los tres jugadores que te comentaba, todos se beneficiaron del pastel. ¿Y qué pasó con el precio, no? De abril de 2025 a finales de mayo de 2026 que grabo este video, pues subió de $64 a básicamente alrededor de $900 para finales de este mes, mayo de 2026. ¿Qué pasó con los fundamentales de la empresa, no? ¿Cómo se ve esto en ventas, en ganancias? Mira, aquí está la ciclicidad de la que te hablo. La línea azul de la gráfica izquierda son las ventas, la línea verde son las ganancias. Fíjate cómo es muy cíclico. Crecen las ventas, crecen las ganancias, pero después el ciclo cambia, bajan las ventas, bajan las ganancias, y luego el ciclo sube, suben las ventas, suben las ganancias, y luego vuelve a bajar, y luego vuelve a subir. Y ahorita estamos en un ciclo alcista que ya ha durado bastante tiempo. Fíjate cómo esta línea ascendente ya lleva bastante tiempo. Para periodos promedio, tal vez ya hace rato que debe haber tenido una corrección, pero es que ahorita estructuralmente está cambiando la empresa, ¿no? El superciclo de inteligencia artificial hace que la demanda extienda este ciclo, como te explicaba ahorita, y eso ha beneficiado de manera enorme a Micron, por eso se ha multiplicado tantas veces su precio. Y si graficamos las ventas, las ganancias y el precio, fíjate que hay una relación muy fuerte entre el precio y los fundamentales, entre las ganancias y el precio. La línea que está aquí en verde clarito son las ganancias. La línea azul es el precio. Fíjate cómo va muy de la mano. Suben las ganancias, el precio subió. Suben muchísimo las ganancias, el precio subió muchísimo. De hecho, aquí hasta los porcentajes coinciden, ¿no? Las ganancias crecieron 900%. ¿Qué pasó con el precio? Pues creció 900%. El precio de una acción va muy ligado a sus ganancias. Las ventas sí crecieron, se triplicaron, pero fíjate que ahí no es tan parecido, ¿no? El precio creció 900%, las ventas 200%, ahí hay una discrepancia, ¿no? Pero como las ganancias sí crecieron 900%, el precio se ajustó acorde a eso. Las ganancias de una empresa es lo que guía el precio en el largo plazo y en Micron no fue la excepción. Y entonces, bueno, pues el precio subió 9 veces, ¿no? Fíjate cómo pasó de los $60 a los 900 que te comentaba. Ahorita anda alrededor de 928. Y entonces ese riesgo que estaba en abril de 2025 era que la tesis de inteligencia artificial no compensara los problemas macro que te comentaba, la parte de China,
Y lo que pasó para mayo de 2026, pues fue todo lo contrario. La demanda de inteligencia artificial fue tan fuerte que absorbió casi todos esos riesgos. Esos ya en el precio ya no importaron y el precio subió muchísimo. Ahora hay que tener cuidado porque hay un nuevo riesgo y es la evaluación, la euforia, ¿no? El FOMO, que la acción ya está bastante inflada, ya ha subido demasiado. Y entonces, ¿qué decidí hacer? Con esta inversión que pasó de 50,000 a 280,000 pesos, pues tomé parcialmente ganancias. El 26 de mayo vendí la mitad de mis posiciones, el 50% de las acciones que tenía en Micron, cobrando una ganancia parcial de 288,000 pesos. Me queda una inversión ahí de otros 280 y tantos mil pesos, que básicamente pues, son los 50 que invertí, más otros 230,000 de plusvalía que podría cobrar si decido venderlo. Ya de hecho ya es más porque ya subió, estaba como en 870 cuando vendí y ahorita pues te digo que ya está como en 925, entonces esa mitad que conservo ya vale incluso más. Con este movimiento lo que yo quería era aumentar mi liquidez y reducir mi exposición a esta empresa, porque ya era la posición más grande de mi portafolio, ya estaba cerca del 20% del portafolio, una sola empresa, y mi objetivo nunca fue ese. Entonces vendí la mitad, ahorita es como el 10%, ya no es la posición más grande, pero me sigue gustando, le sigo viendo potencial y por eso conservo una posición bastante relevante, que el 10% ya es de mis posiciones más grandes, pero ya no que determine el futuro del portafolio, porque pues oye, si ya lo multipliqué el dinero 11 veces, también hay que saber cobrar ganancias. Pero a ver, te voy a ser muy honesto, la historia casi nunca va a ser así. Esta ha sido la mejor inversión que he hecho en los más de 7 años que llevo invirtiendo en la bolsa de valores. Es una inversión ridícula, un rendimiento de 11 veces tu inversión en un año, probablemente lo tendrás nunca en tu vida o un par de veces, si bien te va una vez tal vez, y ya, o sea, la verdad es que no es muy común. ¿Qué es lo común? Pues un rendimiento más decente. Mira, yo por ejemplo en estos 7 años, más de 7 años, llevo un rendimiento promedio del 32% de manera anualizada, de manera compuesta, y es un rendimiento exagerado, ¿no? Realmente un rendimiento, por ejemplo, el S&P 500 anda en el 13, 14%, pues yo tengo más del doble de eso, ¿no? Como 2.5 veces, no es común, la verdad es que casi nadie lo logra, sobre todo a lo largo de varios años, y eso es algo más realista. Actualmente aquí está mi portafolio en la bolsa, mira, anda alrededor de los 3 millones de pesos, va a ser un poquito menos cuando retire la parte que vendí de Micron, y bueno, debes saber que también hay acciones en las que no te va a ir bien. Mira, te voy a platicar de unas que tengo en negativo. Por ejemplo, Adobe, menos 46%. Si la vendo hoy, podría perder 170,000 pesos. PayPal también, menos 32%. Que si la vendo hoy, podría perder 150,000. En la bolsa también puedes perder. Lo que importa es que ganes más de lo que pierdas. Yo he ganado más de lo que pierdo. Pues claro que sí, mira, el portafolio aquí dice más 650,000 pesos. Eso quiere decir que a lo que se tiene de plusvalía se le restan las minusvalías y lo que te queda es lo que te sale aquí. 650,000 pesos que yo ganaría si vendiera todas mis acciones el día de hoy, pero no lo he vendido y lo conservo. ¿Cuánto he ganado? Pues he ganado ya un poquito más de 2 millones, como 2.2 millones en acciones que ya he vendido de 2019 a 2026 y me quedan los 650,000 en plusvalía que todavía no he cobrado. Mira, hay algunas acciones que también están muy en verde, pero tampoco son como Microno. Oye, Amazon, pues sí, ya se duplicó 124%, pues a lo mejor unos 3 4 añitos, bastante bien, no es algo más realista. Oye, por ejemplo, bueno, está la de Microno con el 1000%, se ve tío, hasta ridículo aquí, pero pues esa realidad es lo que fue. Nvidia, oye, casi se triplica, 173%, tendrá a lo mejor 2 3 años con la empresa, y es una ganancia muy buena, ¿no? La de TSM lleva 200%, o sea, ya se triplicó, ya si la vendo, le ganaría más de 300,000 pesos. Y hay otras que he vendido, ¿no? Por ejemplo, hace poco vendí la de ASML al doble, le gané como medio millón de pesos, me fue bien, era la posición más grande y esa creció al doble en 2 3 años. Eso es algo muy bueno, te diría algo más cercano a la realidad cuando te va bien, no a lo mejor el 1000%, pero oye, uno de esos que es en tu vida, dos en tu vida, que tu capital se multiplique varias veces, puede impulsar el crecimiento de tu riqueza patrimonial, puede impulsar bastante el crecimiento de tu patrimonio. Y bueno, si te interesa este tema de la bolsa, recuerda que tengo un curso muy completo donde justamente le avisé en el momento que compré esas acciones a los miembros, donde muchos miembros compraron y pues su inversión ya se multiplicó 10 11 veces, 8 veces, 6 veces, depende de cuándo hayan comprado. Si compraron al mismo momento que yo, pues se multiplicó 11 veces. Hay varios miembros ahí contentos que andan compartiendo sus resultados, que también han vendido ahorita que yo me salí, porque también les aviso cuando vendo. Y acá quien decide, ¿no? Si compra lo que yo pongo, si no lo compra, si lo analiza. La información ahí está y la información pues es poder. Ahorita hay un descuento muy bueno por el hot sale, 20% de descuento con el código que viene aquí, HCLMP. Está vigente hasta el 2 de junio de 2026, nada más un par de días. Adicional a eso le puedes sumar otro 10 a 20% de descuento que te da Mercado Pago si haces el pago con ellos.
y básicamente dependiendo de la tarjeta que uses o el método de pago que uses, pues te dan de un 10 a 20% adicional poniendo el mismo código HSLMP, pero en el portal de Mercado Pago. Es decir, tienes que poner el código dos veces. Uno en mi portal, donde te pide el correo y pones el código, te va a dar 20% de descuento de mi parte. Luego entras a Mercado Pago, pones los datos de tu tarjeta y ahí te va a pedir si tienes un código, lo vuelves a poner y sobre el precio ya con el descuento del 20% que ya traías, te va a hacer de otro 10 a 20% de descuento adicional, dependiendo de tu método de pago. Entonces, pues puede ser un veintitantos, 30, tirándole hasta un casi 40% de descuento si lo aprovechas. Nada más hasta el 2 de junio, se puede sacar a 3 meses sin intereses con Mercado Pago. Es un solo pago, te da acceso al contenido que son más de 8 horas de todo el método que utilizo y por supuesto al chat, ¿no? Donde estoy muy activo, donde de manera diaria estoy respondiendo preguntas, donde hacemos en vivos trimestrales, donde les enseño nuevas herramientas, por ejemplo, cómo usar la inteligencia artificial para analizar acciones más rápido y tengo un espacio donde comparto mis movimientos, lo que compro y lo que vendo, así como esta de Micron, todas las acciones que tengo en el portafolio, por ahí las he estado compartiendo. Si te interesa, te dejo la información en la descripción en los comentarios. Y te voy a estar leyendo aquí abajo también cuál ha sido tu inversión más rentable en la bolsa de valores, cuánto le ganaste en porcentaje, cuánto le ganaste en lana. Vamos a motivarnos entre todos porque esto no es un juego suma cero. Aquí todos podemos ganar en la bolsa mientras las inversiones sigan creciendo. Si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para que te dé una notificación cada vez que suba un nuevo video. Cuídate mucho y nos vemos a la próxima.